Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Quieres saber 5 curiosidades de las pulseras de hilo en el pie? Soy Denise Delca y hago videotutoriales de pulseras de hilo y ahora sí, vamos a comenzar. ¿Cuál es el origen de las pulseras tobilleras o pulseras en el pie? ¿Cuál es el origen de las pulseras tobilleras o pulseras en el pie? Las pulseras de tobillo han sido un complemento de joyería que han llevado todas las mujeres del mundo desde hace siglos hasta ahora. Exactamente no se sabe cuándo comenzó esta tradición, pero sí se conoce que las pioneras fueron las mujeres de la India, Egipto y los países árabes del clan beduino. ¿Qué significa la pulsera en el tobillo según la Biblia? En el antiguo Egipto se creía que llevar una cadena alrededor del tobillo atraía la buena suerte y la fortuna. Algunas personas que trabajaban en el campo solían llevar tobilleras con colgantes en oro para alejar los insectos y evitar picaduras. ¿Cuál es el significado de las pulseras en el tobillo o en el pie? No todas las mujeres utilizan pulseras tobilleras. Lo cierto es que a simple vista representan sensualidad, ya que realza y le da un toque diferente al pie. Son utilizadas sobre todo en época de verano, aunque hay quienes las usan permanentemente. Pero, ¿qué significado tienen? Existen varios significados y orígenes. El primero es que provenían del libro Las Mil y Una Noches, de origen árabe medieval, en donde las pulseras de tobillo eran un complemento que identificaba a las prostitutas y lesbianas en la antigüedad. Quizás este significado nació por el carácter sexy que otorgan las pulseras tobilleras a las mujeres. En la cultura sumeria, las mujeres utilizaban estas joyas de plata u oro como significado de la riqueza del marido. Como verán, en este aspecto hay historia que contar, pero lo importante es que a medida que han pasado los años, este significado ha ido cambiando, ya que en la actualidad, tener una pulsera tobillera o esclava, como también se le dice, identifica a las mujeres como sexys y les da elegancia a esa parte del cuerpo. Hoy en día, y en los países occidentales, el significado de lucir tobilleras es simplemente como complemento del verano. Quieren lucir las piernas bronceadas y se colocan una cadena de plata u oro con piedras o adornos en el tobillo. Sin embargo, en Oriente, el significado es totalmente distinto. Las mujeres indias simbolizan a través de la tobillera su estado civil. Las mujeres casadas tienen que llevarlas, mientras que las viudas no pueden lucirlas. Un poco de historia. Las pulseras tobilleras han sido un accesorio muy utilizado desde hace años en muchas culturas, y en cada una de ellas han tenido un significado diferente. En el antiguo Egipto se creía que llevar una cadena alrededor del tobillo atraía la buena suerte y la fortuna. ¿Qué significa una pulsera en el tobillo izquierdo de una mujer? Sorprendentemente, son varios los orígenes de esta pulsera en el tobillo. El primero está relacionado con el libro de origen árabe medieval, Las Mil y Una Noches, en el que se habla de las tobilleras como un elemento para diferenciar a las mujeres que ejercían la prostitución y lesbianas de la antigüedad. No obstante, existen otras fuentes que sitúan en la India el origen de estas pulseras en los tobillos de las mujeres casadas, siendo este un distintivo que las distinguía de las mujeres solteras y viudas. Pero además, en el antiguo Egipto también hay registros del uso de este accesorio que estaba vinculado a la buena fortuna y por ello era un complemento de las clases más bajas, tanto para mujeres como hombres. Además, los campesinos las adornaban con cascabeles o cualquier otro colgante que hiciese ruido y espantase a los insectos y mosquitos. No obstante, estas tres culturas no son las únicas que las utilizaban. De hecho, las mujeres de la cultura sumeria usaban estas joyas elaboradas en plata u oro para identificar la riqueza que poseía su esposo. De esta forma, cuanto más lujosa era esta pulsera, mayores eran las riquezas del marido. Las mujeres indias simbolizan a través de la tobillera su estado civil. Las mujeres casadas tienen que llevarlas, mientras que las viudas no pueden lucirlas. A simple vista, son un accesorio que realza la forma del pie y del tobillo, dándole un toque de sensualidad a esta zona del cuerpo. No obstante, existen otras fuentes que sitúan en la India el origen de estas pulseras en los tobillos de las mujeres casadas. En la antigüedad, los ricos se permitían lucir brazaletes y cadenas puestas que eran símbolos de riqueza.
En cambio, los pobres lucían tobilleras como símbolo de pobreza para atraer la suerte y el dinero. Algunas tendencias en las tobilleras para este verano hoy en día y en los países occidentales significa que lucir estas tobilleras es simplemente un complemento del verano. Lo que es indiscutible es que se trata de un complemento que a las mujeres les gusta. De hecho, en el verano viven su mejor momento en las playas. Tanto es así que podemos encontrarlas de muchos tipos y estilos. Las hay de colgantes de frutas, abalorios de perlas, conchas o las clásicas cadenas plateadas o doradas. El estilo de las pulseras tobilleras va más allá del clásico surfero, convirtiéndose en verdaderas joyas incapaces de pasar desapercibidas y que complementan los estilos, pero sobre todo realzan los zapatos y sandalias. ¿Dónde se ponen las pulseras tobilleras? No hay una regla respecto a si se usa en el tobillo izquierdo o derecho. Puede usarse en cualquiera de los dos. Aún así, la mayoría de la gente las usa en el tobillo derecho, seguramente porque la mayoría de la gente es diestra. ¿Cuál es el sentido de las pulseras tobilleras? Hay dos versiones muy diferenciadas. Unos piensan que es pura ornamentación el llevar una pulsera en el tobillo. Sin embargo, otros están convencidos de que el sentido de esta tradición tiene un significado importante. ¿Qué significa una pulsera en el tobillo de un hombre? Origen de las pulseras para los hombres. En la actualidad hay cientos de accesorios para hombres que pueden ser usados desde la cabeza hasta los pies, pero esto no es tan nuevo como parece. Todo se remonta a los primeros años de la humanidad, cuando las pulseras no eran más que conchas, partes de animales o ramas que se encontraban en la plena naturaleza, lo que revela que el ser humano desde el principio ha tenido la idea de adornarse para diferentes fines. Puede ser agradarse a sí mismo o agradar al sexo opuesto. No se sabe con seguridad si fue el hombre o la mujer quien comenzó con esta práctica, pero lo que sí es cierto es que con el paso de los años y cada vez que los seres humanos fueron evolucionando, encontraron nuevas maneras de hacer pulseras de diferentes formas, siendo los más comunes los círculos y las espirales a través de diferentes materiales. Y no cabe duda que todo comenzó con los pobladores egipcios, los pobladores de las regiones cercanas, seguido de los fenicios, los griegos y también los romanos en mayor o menor nivel. Tradición. Es imposible negar el hecho de que muchos de los objetos que tenemos en casa, que parecen haber sido inventados hace pocos años, fueron inventados hace mucho y tienen una tradición sumamente antigua. En el caso de las pulseras, la tradición era usarlas para recibir de los astros algún beneficio, para rechazar malas energías, para protegerse de los daños de la naturaleza, para alabar a algún dios o para asociarlo a las sensaciones que se viven. En algunas culturas como la hindú, el rojo representa energía, amarillo representa felicidad, verde representa triunfo y azul representa sabiduría. Quizás muchos de nosotros compramos pulseras para hombres sin tener la menor idea de todo esto, pero todo apunta a la tradición. Hoy en día, en la modernidad, las pulseras no son más que un simple adorno que puede tener muchas variables dependiendo del lugar del que hablemos. Hubo un tiempo donde se levantó una sociedad machista, ultra clasificadora, donde se hacía hincapié en las cosas que solo podían ser usadas por la mujer y las cosas que solo podían ser usadas por el hombre, limitando así cualquier expresión personal y repercutiendo incluso hasta hoy, pero gracias a un pensamiento liberal que ha surgido en los últimos años, las cosas están tomando un curso diferente que da paso libre a la expresión de todos según los diferentes gustos que existen. En África y Oriente Medio, los hombres llevaban pulseras para el tobillo para indicar su estatus social. Chatrilla en la India, o los miembros de una casta real o guerrera, incluso llevaban tobilleras de oro para indicar su posición sobre el resto de la sociedad. Otros miembros de la casta, ya sean hombres o mujeres, llevaban tobilleras de plata como reflejo de su menor estatus. Hoy en día, los hombres pueden elegir entre una mayor variedad de tobilleras, mientras que ciertos estilos y marcas son más populares que otros. Hay tobilleras para cada look y personalidad en el mercado. Las tobilleras de cuero están entre las más tradicionales para los hombres. Estudiadas y variadas en estilo, están entre las tobilleras más versátiles disponibles para los hombres. ¿Qué significa el hilo rojo en el pie derecho? Puede ser un mito o bien ser parte de la cultura popular, pero sin duda, para muchos es un amuleto de la suerte. El hilo rojo o la cinta de ese color se consideran un talismán capaz de absorber las energías negativas y atraer la armonía. Las pulseras rojas o hilos rojos son considerados amuletos de buena suerte que actúan como escudos de protección contra las malas vibras.
Al momento de ponerte la pulsera debes tener pensamientos positivos, no debes maldecir a la gente ni lanzar objetos, esto se hace con el fin de recibir lo mismo. Uno de los momentos que Messi no olvidará del Mundial de Rusia probablemente será el penalti que falló en su debut ante Islandia. Tras el partido, el jugador argentino recibió un amuleto por parte de un periodista de Telefe. Se trataba de una cinta roja que pretendía dar suerte a Messi de cara a los próximos partidos de la Copa del Mundo. Su función principal es absorber todo tipo de mala energía y ahuyentar entidades oscuras. Algunas personas usan las variantes más vinculadas a la moda, en donde se suman piedras, dijes o todo tipo de accesorios. Pero el hilo o pulsera se utiliza mal. Para que funcione debe usarse en el tobillo izquierdo y mantener este talismán escondido lejos de la mirada ajena, explica experta en tarot terapéutico, numerología y energía. Además agrega que es importante dejar ese lazo anudado y no retirarlo del tobillo en ningún momento. Debe usarse en el tobillo izquierdo y mantener este talismán escondido de la mirada ajena. Si se llega a romper es porque eso quiere decir que ya absorbió demasiadas vibraciones negativas, sumó la especialista. El rojo es un color poderoso relacionado con el amor, pero también son lo fuerte. Con el alivio y el renacer es prácticamente un escudo de protección. El lado izquierdo es donde está originalmente colocado el corazón. Es por eso que en ese lado muchos se ponen sus amuletos de protección. Un hilo rojo va muy encaminado a la buena suerte y alejamiento de las malas vibras. Los pies son un área que no a todos les gusta mostrar por representar una parte de su cuerpo un tanto privada. Y esto es debido a que todos los tenemos distintos, pero sin ellos no podríamos hacer algo tan natural como caminar. Espero te haya servido mucho esta información. Si quieres aprender a hacer bisutería, en la cajita de información te dejo los links a mis cursos online de bisutería y accesorios en macramé con los descuentos. Si te gustó este video, regálame un like, comparte y por la parte de aquí te voy a dejar más videos de significados de estas pulseras y por la parte de aquí para que te suscribas directamente a este canal Menta Coqueta. Nos vemos entonces en otra oportunidad y muchas gracias a todos por ver. ¡Chao!